Ya hemos venido viendo cómo Dios mismo describe un templo que tiene que ser restaurado, tiene que ser cambiado, tiene que ser hecho conforme a, a sus mandatos, conforme a sus deseos, conforme a su voluntad. Pero entonces nosotros nos quedamos en que ya empezábamos a hablar sobre muerte. Tú y yo tenemos que morir para dejar que Él haga su obra, para que el templo que Él está edificando, porque Él es Él, ni siquiera somos nosotros nada más nos sometemos a su obra y tenemos que cambiar, tenemos que ser otras criaturas, ¿sí? Nos habíamos quedado con Gálatas 5:24, dice, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Ok, eso es crucificar, ahí en la crucifixión hay muerte. Pero ahora vamos a entrar a una parte también en donde la muerte está bien definida, y es la muerte en Cristo Jesús por medio del bautismo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 6, del 1 al 11, y vamos a ir inmediatamente para ver qué nos quiere decir Pablo aquí. ¿Qué dice? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ya habló de muerte, ya está hablando de muerte, bautizados en su muerte. Por eso yo te pido que vayamos pensando, bueno, verdaderamente somos de Cristo, verdaderamente queremos ser sus seguidores. Bueno, pues para ser seguidores de Cristo hay que morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos carnales. Dice el número 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estamos llamados a una vida nueva, ¿sí? Una vida que ya deja sus deseos de la carne, deja el mundo, deja inclusive su voluntad para hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para todo, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Ahí es donde entonces tú y yo tenemos que ir aprendiendo que si tú y yo no morimos, no dejamos a Dios hacer su obra, y la verdad es que no nacemos de nuevo, ¿sí? Tristemente en este aspecto del bautismo, muchos se han equivocado, muchos creen que ya son nuevas criaturas porque fueron bautizados, porque ya pertenecen a una iglesia, porque les han dicho que el Espíritu Santo los ha bautizado para pertenecer a la iglesia de Cristo, pero ellos no han muerto, ¿sí? Tristemente porque alguien los convenció diciéndoles que es un acto de obediencia a Cristo. Y eso no es cierto, ¿sí? Si tú y yo vamos a Mateo 3, del 13 al 17, vamos a ver qué está pasando ahí. Mateo 3, del 13 al 17 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mismo Jesús se sometió, ¿sí? Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es cumplir con la justicia, no es obedecer nada más. Es la justicia de Dios que nos guía, ¿sí?
que nos afirma en Dios mismo, en Cristo mismo, que nos afirma a su voluntad. Y dice ahora, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Someternos a la voluntad de Dios, a su justicia, porque Él es el que está obrando con justicia a través de su Hijo, entonces es lo que tú y yo tenemos que valorar. Ser bautizados en Cristo Jesús es muy diferente al bautismo que venía ejerciendo o realizando Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba, sí, pero para arrepentimiento, ¿sí? Decía acá en el 3:2, Juan el Bautista, ¿sí? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma predicación con la cual Cristo al iniciar su ministerio, una vez que ya fue bautizado, una vez que fue llevado allá al desierto para ser probado, Él vino también pregonando, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Allá en 4:17 de Mateo. Ok, pero aquí en esto tenemos que prestar atención cómo es que Jesús se sometió a la justicia de Dios, aunque Juan no lo entendía en ese momento, porque él decía, bueno, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús, bueno, le dice, déjalo así porque así vamos a cumplir con toda justicia. Pero no solo eso, porque Jesús estaba dando muestras de que Él aprobaba lo que Dios estaba mandando, Él aprobaba y afirmaba lo que Juan el Bautista estaba también haciendo, que no era otra cosa más que pregonar el arrepentimiento y perdón de pecados, ¿sí? Ese bautismo es el que tú y yo, es el que tenemos que valorar, y en él es en el que tú y yo tenemos que morir. Si regresamos ahí a Romanos 6 y prestamos un poco de atención, qué es lo que Pablo está pregonando acerca del bautismo, y si vamos al 6:6, fíjate lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El simbolismo del bautismo en agua, el ser sumergidos, es ser sepultados, no ser salpicados, no ser nada más empapados, ¿sí? Porque tristemente, pues muchos que pregonan que ya fueron bautizados, pues nada más han sido creyentes nada más mojados o remojados, porque muchos se bautizan 1, 2, 3 veces, cuantas veces les piden, y ellos dicen, sí, yo obedezco, sí, yo hago lo que me digan, y creen que con eso están cumpliendo, pero no han muerto. Tenemos muchos ejemplos de muchas personas que fueron bautizadas, los conocemos y tal vez los tengas cerca de ti también, que han sido bautizados pero no han muerto. No han muerto a la carne, no han muerto a sus pensamientos, no han muerto a su voluntad. Morir a uno mismo es entregarse a Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a renacer en Cristo, ¿sí? Fíjate, porque ahora dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es la justicia, justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, que creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es lo que tú y yo tenemos que comprobar, si estamos viviendo para Dios o vivimos para nosotros mismos, para nuestros gustos, para el mundo, para darle gusto a otros o a otras. Pero es darle gusto a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios, ¿sí? Y de esto podríamos mencionar varios ejemplos, ¿sí? Si tú y yo nada más vamos a ir rápidamente a 7:4, vamos a ver qué dice ahí mismo de Romanos. Y ahora dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, ¿sí? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Somos de Él, del que resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos para que llevemos fruto para Dios.
Y ahí es donde tú y yo debemos empezar a darle más importancia de quién somos y para qué somos. Somos para dar fruto. Ese fruto sea un fruto en abundancia, fruto que permanezca, que no solo hayamos pregonado el Evangelio y con eso nos consideremos que hemos cumplido, sino que Evangelio es el que estamos proclamando. El Evangelio del reino, el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de salvación. Y si vamos a Hechos 2:38, vamos a ver ahora qué sucede ahí en Hechos 2:38. Fíjate lo que dice Pedro y los discípulos una vez que fueron bautizados por el Espíritu, porque déjame decirte que tenemos que prestar atención al bautismo de agua, al bautismo que ya fue prometido por mismo Jesús allá en Hechos 1, 4, 5, 8, donde él les dijo a sus discípulos, pero no se vayan, quédense allí en Jerusalén, porque ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo, y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las partes del mundo. Tenemos que ser bautizados como Jesús fue bautizado. Jesús no empezó su ministerio sin haber sido bautizado, sin haber sido ungido. Jesús fue bautizado e ungido, y fue ungido, y él es lo que le está diciendo y enseñando a sus apóstoles. Tienen que ser bautizados para que sean testigos míos, ¿sí? En Juan 2:38, una vez que Pedro les predicó a todos esos judíos que fueron ahí a burlarse porque los veían llenos del Espíritu Santo, porque ya habían sido bautizados, el ser bautizados mostró cómo hablaban lenguas, cómo glorificaban a Dios, ¿sí? Y entonces Pedro, ya una vez que predicó para todos esos incrédulos, y esos incrédulos, una vez que fueron movidos por el Espíritu, déjame decirte que ahí es donde entra la importancia de ser bautizados en el Espíritu, porque de ahí en adelante es el Espíritu que tiene que hablar a través nuestro, ¿sí? No nosotros, que no sean nuestras palabras, que no seamos nosotros los convincentes con palabras bonitas, palabras intelectuales, palabras filosóficas. No, el Espíritu es el que debe de hablar. Y una vez que ya habló el Espíritu, ellos, fíjate cómo dicen el 37 antes, al oír esto se compungieron de corazón. Compungirse es preocuparse, es aterrarse inclusive. Ah, caray, nosotros somos esos los que matamos a Jesús. Bueno, si no fuimos nosotros, fueron también nuestros padres. Pues sí, eso fue lo que les predicó Pedro. Y dicen, ahora se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya preocupados. No les dijeron, tú obedece, tú ve y bautízate. No, fíjate lo que les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando hay arrepentimiento de pecados, allí hay entonces, viene el Espíritu Santo para sellarnos, para su iglesia, para su cuerpo, para decir claramente que ahora sí ya pertenecemos a Cristo, ¿sí? Si fuéramos allá al 8:14, déjame decirte ahora qué habla por acá, en el 8:14, dice que, por allá dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, ¿sí? Esa es una necesidad tremenda que se va haciendo a un lado. Creemos que todo nada más es en automático porque ya les predicamos. No, tenemos que asegurarnos que reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí otra alerta, ¿sí? De aquí se toman muchos porque dicen que nada más hay que bautizar en el nombre de Jesús, pero bautizamos, sí, los que llegamos a bautizar en el nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús porque somos sus embajadores, somos embajadores de Cristo. Pero Él dio una orden allá en Mateo 28:18, bautícenlos, sí, pero bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no se nos olvide cuáles son las órdenes de Jesús, cuáles son los mandamientos de Jesús. Tú y yo sí venimos y bautizamos en el nombre de Jesús, sí es cierto, pero como Él dice,
bautícenlos en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No confundamos las palabras, no trastornemos lo que Él manda, ¿sí? Y entonces dice, ahora vamos a terminar aquí en el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eran bautizados y recibían al Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Parece ser que hay un pleito casado contra la imposición de manos, pero ese es el modo en el que la Iglesia Apostólica hizo el ministerio que le fue encomendado, ¿sí? Si nos fuéramos acá en el capítulo 9, ¿sí? En el capítulo 9 de Hechos, ahora vemos cómo Pablo fue también bautizado, ¿sí? Fíjate que entonces dice ahora que Saulo, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas en el 9:19, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿sí? Pero antes, en el 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo fue bautizado inmediatamente, ¿sí? Si fuéramos allá al capítulo 10, donde Pedro va y predica allá a Cornelio, a su familia y a sus amigos, dice que en el 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. La participación del Espíritu Santo es necesaria. El que tú y yo hablemos palabra, podemos hablarla muy bonito, predicar muy bonito, decir muchos chistoretes y dejarlos a todos contentitos, pero eso no es lo que Cristo nos mandó a hacer. Él nos mandó a predicar en su nombre. Y donde está el Espíritu, ahí está Él. Él lo prometió. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí fíjate la muestra. Acuérdate, el Espíritu es el Espíritu de Jesús. Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero para eso envió la promesa del Padre, ¿sí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿sí? Sobre los que oían que hablaban, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ese es el testimonio que debe haber cuando verdaderamente el Espíritu ha venido sobre los oyentes, los creyentes, los que están recibiendo la palabra de Dios con fe, los que se están entregando, los que se están arrepintiendo. Entonces los vas a oír hablar lenguas y van a magnificar a Dios, van a glorificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, sino también como nosotros? Fíjate, primero recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban creyendo. ¿Por qué? Porque se estaban arrepintiendo. No es un método el que primero hay que ser bautizados por agua y después ser bautizados por el Espíritu. Eso déjaselo a Dios. Esa es la voluntad de Dios, no es nuestra. Sí, aquí estamos viendo que primero recibieron al Espíritu Santo y después fueron bautizados. Allá anteriormente con Pedro mismo también, los que estaban creyendo se estaban arrepintiendo y fueron bautizados, pero aún no conocían al Espíritu Santo. Lo habían visto cómo se manifestó en ellos, pero ellos no lo habían recibido. Pero ahora fíjate cómo continúa Pedro ahí mismo con Cornelio. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sí? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nuevamente, en el nombre del Señor Jesús somos bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, y así si tú y yo seguimos toda esta pista de cómo fue sucediendo. Si vamos ahora a Hechos 19, vamos a ver qué sucede ahí en Hechos 19. Es Pablo en Éfeso. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer
las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos significa que ya eran seguidores de Cristo, que ya eran creyentes, que ya aceptaban, que ya se habían arrepentido. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto debe ser preocupante porque pareciera que estamos peleados con el Espíritu Santo, pareciera que estamos hablando de otra doctrina, de otra religión, para aquellos que ya tienen años en la religión, en el bautismo nada más del agua, pero parece ser que les hablas del Espíritu Santo y rápido se cierran porque dicen, este es pentecostal. Olvídate de denominaciones y de una vez te quiero decir que este siervo ni siquiera ha aceptado el término de pentecostal. Muchos me han catalogado en esa denominación, pero yo he dicho yo soy de Cristo, seguidor de Cristo, como dijo Pablo. ¿Qué acaso los pentecostales murieron por mí? Lo diría nuevamente Pablo. Apolos murió por mí, Cefas murió por mí. Cristo, solo Cristo es el que ha muerto por mí y soy de Cristo, soy cristiano 100%, no soy seguidor de ninguna denominación. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado?